Vamos a pasar a la palabra. El día de hoy estamos en la tercera semana de nuestra serie Dios de Milagros. Y es una serie que a mí me ha tenido muy emocionado todo este tiempo y me emociona todavía las semanas que están por delante. Y en esta serie comenzamos viendo el corazón de Dios. Y cómo Dios se conmueve cuando ve a su pueblo como ovejas perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Y su corazón se contrista, se conmueve. Y entonces toma a sus discípulos y les da una misión. Y nos enseña la vida misional a la que fuimos llamados. Les da una misión a los discípulos y les dice: vaya a traer a esas ovejas perdidas de regreso al redil. Pero no nos envía, sabiendo Él que nos envía como ovejas en medio de lobos, agarra a sus discípulos y dice la palabra que les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para que pudieran llegar ahí y no solo proclamar el mensaje del evangelio, sino demostrar el poder del evangelio. Ahora, la semana pasada hablamos nosotros de algo muy importante cuando estamos hablando y buscando esa gracia de Dios para ver su poder manifiesto en medio de nosotros. Y hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Y vimos cómo todos nosotros, seamos nuevos creyentes, seamos viejos creyentes, necesitamos llegar delante de la presencia de Dios y bautizarnos, sumergirnos, meternos a su presencia para salir renovados, para salir empoderados y para salir listos para la misión para la que Él nos ha llamado. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema del que creo yo que no hablamos lo suficiente. Y hoy quiero comenzar siendo bastante honesto. Vamos a hablar acerca de la sanidad física. Jesús dio autoridad para sanar enfermos. El ministerio de Jesús se caracterizaba por esos milagros de sanidad donde tocaba los cuerpos de los enfermos y traía ese poder sanador hacia ellos. Y la realidad es que yo me enojo conmigo mismo. Me enojo conmigo mismo de que no hablemos lo suficiente del tema, ya que personalmente he visto a Dios hacer cosas maravillosas. Déjenme contarles algunas cosas que Dios me ha permitido ver. Y solo algunas para no quedarnos en esto toda la mañana. Me recuerdo hace algunos años estábamos en un grupo en casa. Y de repente el Señor nos puso a orar por enfermos y pasó, estábamos orando en un grupo, habíamos unos 15 o 20 jóvenes y de repente pues pasó un hermano, un amigo y le digo: bueno, ¿y por qué querés que oremos? Y me dice, así facilita, me la puso ahora, como que si alguna fuera más difícil para Dios, pero nos dice: bueno, la verdad es que tengo el pecho torcido. ¿Cómo así? Se le torció el chasis, o sea, toda la estructura y dijo: tengo el pecho torcido y corro el riesgo de que cualquier golpe mi corazón está en riesgo porque mis costillas están torcidas. Y yo: ok, o sea, y no querés que oremos por un resfriado o algo así, un poquito más sencillo, ¿verdad? Y me recuerdo, oramos y fue una cosa gloriosa. O sea, de verdad, cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo cayó y había un calor que literalmente quemaba ese lugar. Y le digo: ¿sentís lo que yo estoy sintiendo o soy solo yo que estoy sudando, que estoy un poquito nervioso por la petición? Y la cosa es de que me dice: no, me quema y se fue y se quedó raro toda la noche. Le digo: ¿qué te pasa? Es que, no sé, siento como raro, decía él. Y dice que toda la noche se pasó y sentía que se le movía todo adentro. Me recuerdo, al día siguiente lo llamo y le digo: ¿cómo te fue? Mira, toda la noche me pasé en esas. Anda al doctor hoy, le digo yo. Va al doctor y el doctor le dice: ¿y a vos qué te hicieron? Pues mira, todavía estás un poquito torcido, pero de operarte ya solo, lo iban a operar, de operarte dice, ya solo sería por estética, porque realmente ya no tenés nada en riesgo. Hemos visto a Dios hacer cosas así. Hemos orado por enfermos que quizás tienen una pierna así un poquito, y los hemos puesto ahí contra la pared, y hemos visto cómo Dios les nivela las piernas. O sea, hemos visto a un Dios de poder. Yo día a día y semana a semana tengo el recordatorio en mi propio cuerpo. Me recuerdo hace ya algunos años, estaba yendo yo a dejar una prima a su casa y acababan de estrenar casa, el timbre todavía no servía, el guardián que abría la puerta se había ido a dar una vuelta y uno que así es, decía: pues me voy a brincar la pared, o sea, porque puedo, o sea, pues resultó que no podía, pero resulta que miren esto, me brinco la pared.
Cuando me voy a bajar, se rompe un pedazo de la pared, me vengo con todo y cuando termino con 2 huesos de fuera, con la mano colgando y bueno, yo me recuerdo que solo vi mi mano que estaba así, los huesos que estaban así salidos. Por cierto, es un privilegio ver sus huesos sin tener que morirse uno, ¿verdad? Pero aquí todavía tengo la cicatriz, no sé si la logran ver ahí algunos, pero yo me recuerdo que dije, bueno, así. Si no puedo mover los dedos, me cortan la mano. Eso fue todo lo que yo dije. Si puedo mover los dedos. Entonces, pues obviamente me llevaron al hospital, me operaron y al día siguiente me recuerdo llegan. Y ese día oré yo así como que, y la verdad, ¿cómo es uno? Lo único que yo pensé es, Señor, estoy aprendiendo a tocar guitarra para lavarte. Eso fue lo único que yo pensé. O sea, la cosa es de que me operan esa noche, fue ya tarde. Llega el doctor al hospital y ustedes saben cómo son las familias aquí en Guatemala. A esa hora toda la familia se despertó, todo el mundo se enteró, uno llamó a un doctor, otro llamó a otro doctor, los doctores llamaron a un tercer doctor, conclusión habían como 20 doctores ahí en la sala de operaciones, 2 de ellos tíos. Y esto es bien importante para la historia, porque un tío hace todo lo que sea necesario para asegurarse de que todo funcione. Ahora, al día siguiente me levanto adolorido en el hospital. Y llega el primer doctor y yo de las cosas que detesto es que alguien me tenga lástima, pero llega el doctor y me ve a los ojos y, ¿cómo estás, mi hijo? Y me hacía cariño así yo. O sea, pues bien, ¿verdad? Y me dice, a ver, mueve tu mano. Dice, quiero que hagas así. Y yo, pues, dolía, pero espérame, y se fue. Y se va el doctor, me recuerdo, y regresa con otro doctor, con otro de los doctores. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien. A ver, mi hijo, mueve tu mano. Y a ver, quiero que hagas así. Y yo no sé cuál es la gana de hacer así como pato, pero bueno, la cosa es que hago así. Espérame. Y se van los 2. Regresa el tercer doctor, habían habido 3 doctores. ¿Cómo estás, mijo? No, ya mucho, ¿cómo estás, mijo? Les digo, ¿qué está pasando? Era, a ver, mueve tu mano. Muevo la mano. Sí, a ver, hace así. Y me dice uno de ellos, ¿sabes? Me hubiera gustado tener mi cámara ayer en la noche. Fue que cerca de medianoche habíamos ido al cine y todo. Me hubiera gustado tener mi cámara ayer en la noche porque hubiera sido un milagro bien documentado, fue la palabra que él dijo. Resulta que cuando se había reventado esto habían pasado varias cosas. Primero, la arteria cubital que irriga todo esto se había reventado y yo ni sangré. Porque los huesos cuando salieron le hicieron torniquete a la arteria y bueno, para la gloria de Dios no me quedé ahí. Pero lo otro es de que el nervio cubital, que es el que mueve estos 3 dedos, se había reventado. Y el plan de los doctores era operarme 6 semanas después para ver si quizás lograban rescatar el nervio. Ahora, les digo, me enojo no hablar de esto lo suficiente porque día a día veo, soy recordado del milagro de Dios, en mi propia vida, en mi propio cuerpo. Y esta semana pasada fue algo maravilloso porque mientras me estaba preparando para el día de hoy, pues llevo un par de meses que comencé a hacer ejercicio, he estado esforzando más la mano y me comenzó a doler. Me comenzó a doler mucho la muñeca. La muñeca que me había golpeado hace 20 años y le digo, y esta semana yo oro al Señor y le digo, Señor, voy a hablar de cómo tú sanas, voy a hablar de cómo tú me sanaste y me está doliendo la mano. Esto no tiene sentido. Le dije yo, y no me pregunten, algo pasó el martes que yo andaba hablando con un doctor, primo mío, durante el fiambre, le digo, mira, me ha estado pasando esto, me duele, mira, te tenés que ir a tomar una radiografía, no vaya haciendo que no sé qué pasó. Al día siguiente iba a tomar una radiografía y lloré, y yo de verdad dije, Señor, pero si este ha sido el testimonio que tú me has dado. No me pregunten qué pasó. Llegué el martes en la noche a mi casa y desde ese día ha habido 0 dolor. Pero ni siquiera una gota de dolor, ha habido cero dolor. Ya fui al gimnasio, ya hice despechadas, ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces hemos visto a Dios hacer estos milagros. Hemos visto el poder de Dios moverse en medio de nosotros y me enoja que no lo hagamos. Y si hemos visto a Dios hacerlo antes, la pregunta que debemos hacerlo es, ¿por qué no hablamos más del tema?
¿Por qué no oramos para que Dios traiga esa sanidad a los enfermos con más fe y con más pasión? Y quiero ser muy honesto aquí, y no sé si están listos para escuchar la verdad, pero la verdad, ¿por qué no hablamos más del tema? Porque a veces nos falta la fe. Porque a veces nos da miedo, nos da pena pensar qué pasaría si oramos y no pasa nada. Y nuestra mente nos vende la idea de que estamos protegiendo la reputación de Dios, como que si la reputación de Dios necesitara de nosotros para ser protegida. La realidad es que nos preocupa más nuestra propia reputación. ¿Qué van a pensar si yo oro y no pasó nada porque yo oré? A veces no oramos porque creo yo que no nos sentimos dignos. Quizás pues sabemos lo que pensamos, sabemos lo que vimos, sabemos dónde se fue nuestro corazón y decimos, ay Señor, yo no soy digno de que me uses de esa manera, sabiendo lo que yo sé que pasó por mi mente, por mi corazón. Y se nos olvida que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino Dios el que hace la obra a través de nosotros. Y quizás esas confesiones no suenen muy pastorales. El pastor debe ser el hombre de fe, el que nunca duda, pero saben, lucho igual que ustedes todos los días por creerle a Dios. Lucho igual que ustedes todos los días por poner mis ojos en Dios y recordarme que Él es el que hace la obra y tener los ojos en el lugar correcto. Así que hoy, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a dejar esos temores a un lado. Hoy vamos a dejar esa pena y esa inseguridad a un lado. Y hoy vamos a ir más allá y vamos a creer que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hoy vamos a creer que Él sigue siendo nuestro sanador. Y hoy vamos a acercarnos a Él y vamos a clamar a Él por aquellos que quizás hoy vienen con alguna dolencia, con alguna enfermedad, con algún dolor. Ahora, para que veamos un poquito de este poder de Dios, quiero llevarlos yo a un pasaje en las Escrituras donde el Señor Jesucristo sanó a un hombre y creo que nos revela muchísimo de su corazón, nos revela mucho acerca de cómo funciona este don maravilloso que Él nos ha dado. Así que acompáñenme rápidamente, vamos a ir a Lucas capítulo número 5, vamos a comenzar en el versículo número 17. Lucas capítulo 5, versículo número 17. Y vamos a ver la historia de Jesús con un grupo de hombres sanando a un enfermo en particular y mostrándonos algo maravilloso acerca del corazón de Dios y acerca de nuestra respuesta a Él. Y dice así, dice, aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Ahora miren qué interesante esta expresión, me parece curiosa esta expresión. El poder del Señor estaba con Él para sanar. Y me parece curioso porque en ese momento Jesús no estaba orando por enfermos. Él estaba enseñando. Estaba dando un congreso internacional donde gente de diferentes aldeas había llegado a escucharlo. Todos se agolpaban a la puerta. Él estaba enseñándole a los fariseos y a los maestros. No había música de fondo, no había un servicio especial, no había un coro angelical. No, Él estaba enseñando. Y sin embargo nos dice que en ese momento el poder de Dios estaba con Él para sanar. Y yo creo que el poder de Dios estaba con Él para sanar simplemente porque Dios sabía que iba a venir un hombre que iba a necesitar esa sanidad, que Él se iba a compadecer de él y que iba a demostrar quién era Él. Entonces Dios unge a Jesús con ese poder para sanar. Y saben, esa es mi oración para nosotros hoy. Dentro de un momentito vamos a invitar a quien esté enfermo y mi oración es que el poder de Dios esté hoy aquí para sanar, que su gracia se extienda hacia nuestros cuerpos de una manera milagrosa. Versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, estos hombres seguramente habían oído la fama de Jesús. La fama de Jesús ya se había extendido de que Él sanaba a los enfermos, que Él echaba fuera a los demonios. Y entonces yo me imagino la conversación de estos hombres. Mira que hay un hombre llamado Jesús, llevemos a aquel, pues, ¿será que se anima? No importa, agarrémoslo, igual es paralítico, no puede hacer nada. Sí, lo agarran, lo llevan. Estuvo inapropiado eso, creo yo, ¿eh? Sí.
Ok, perdón. Sí, lo agarran, lo llevan y se topan con que había un full house, con que la casa estaba llena, con que no podían entrar. Y estos hombres no solo habían tenido la fe de llevar a su amigo, sino tuvieron la fe de sobreponerse al hecho de que no se iban a ir de ahí sin alcanzar lo que habían llegado a buscar. Ahora, seamos honestos. Muchos se hubieran decepcionado al llegar y ver tanta gente. Muchos hubieran llegado emocionados. ¡Ay, Jesús para el puerto! ¡Ay, Dios, esto! Y si estuvieran en Disney sería así como que tiempo de espera de esta fila para recibir su oración, 5 horas, ¿verdad? O sea, muchos se hubieran decepcionado en ese momento. Personalmente, yo creo que a mí me hubiera dado pena. Creo que a mí me hubiera preocupado que si hago lo que ellos hicieron, que Jesús se hubiera enojado, que el dueño de la casa se hubiera enojado porque interrumpimos el estudio bíblico, porque le abrimos un hoyo al techo de la casa y porque en medio de todos pusimos al maestro en una posición donde, y si no pasa nada, ¿qué va a pasar? Hay muchas cosas, hay muchas situaciones que hacen muy fácil para nosotros perder la fe. Algunos hubieran llegado y solo al ver la multitud hubieran perdido la fe. Se hubieran desinflado. A veces, miren, a veces ponemos los ojos en las circunstancias en lugar de ponerlos en Jesús. Y nuestra fe se viene para abajo. Yo no sé si recuerdan la ocasión cuando Pedro caminó en el mar. Están los discípulos en la barca, Jesús viene caminando a ellos, creen que es un espanto. Y Pedro, como me cae bien Pedro, agarra y Jesús le dice, si eres tú, manda que yo vaya, vení pues. Y Pedro hace esto, él me imagino que pone un pie ahí. ¡Wow! No está sólido, pero está sólido y pone el segundo pie y comienza a caminar. Y la Biblia nos dice que de repente vio el viento, vio las olas y quitó los ojos de Jesús y se hunde. Y me impresiona lo que Jesús hace, llega y yo me imagino a Jesús con una sonrisa, lo agarra, Pedrito, lo levanta al agua, sí, no a la barca, al agua, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? A veces ponemos nuestros ojos en las circunstancias a nuestro alrededor y dudamos. Y nuestra fe se viene para abajo y junto con nuestra fe nos hundimos nosotros un poco. A veces nos amedrentamos por los problemas. Los problemas son tan grandes que nos achicopalamos un poquito y perdemos la fe. Creemos que Dios se olvidó de nosotros, creemos que ¿dónde está el Señor? Hay una historia de esto. Los discípulos están en otra barca, les gustaban las barcas. Los discípulos están en otra barca. Hay una tempestad en medio de eso, Jesús está dormido, ¿se recuerdan de la historia? Y van a despertar a Jesús y le dicen, maestro, ¿no ves que nos morimos? Imagino que Jesús hace como, café por favor. O sea, no. Jesús se levanta. Sale yo no sé cómo era la barca, pero sale a donde estaba el mar, reprende al viento, reprende a las olas, todo se calma y se voltea con sus discípulos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A veces los problemas son tan grandes a nuestro alrededor, creemos que Dios nos abandonó y perdemos la fe. A veces nos afanamos, no reconociendo que Dios cuida de nosotros y perdemos la fe. Jesús se acercó con sus discípulos en algún momento y les dice, hey, miren los lirios del campo, si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que amenaza tu fe? Otra vez, regresando a nuestra historia, yo hubiera sido quizás los amigos, quizás hubiera llegado y hubiera visto tanta gente. Aunque no lo crean, a veces es algo penoso. Sí, hubiera visto tanta gente que hubiera dicho, y quizás me hubiera llevado a mi amigo de regreso. Y quizás la multitud me hubiera robado la fe. Quizás el tiempo de espera me hubiera robado la fe. Quizás la situación, el quitarlo. ¿Qué te roba tu fe? Estos hombres se sobrepusieron a este obstáculo e hicieron lo que fuera necesario para que Jesús los escuchara.
O sea, yo no sé si en algún otro lugar han escuchado una historia de alguien que rompa el techo de una casa para interrumpir una reunión para bajar a su amigo. Pues no sé si alguna vez han oído otra historia así, o la hemos leído tanto que ya perdimos la perspectiva de lo que acaba de pasar. O sea, es un congreso internacional. ¿Sí? Hay hombres de diferentes aldeas, los maestros de la ley están con Jesús, están escuchando, el maestro está enseñando y de repente se abre un hoyo en el techo. ¿Y quién viene bajando? Un hombre paralítico en su cama y dos amigos, dale vos, dale más duro. Esto me recuerda a mí un poquito esa historia, esa parábola de Jesús. Hay una parábola de Jesús que nos contó de una viuda y un juez injusto. No sé si se recuerdan la historia. Y dice que había una viuda que llegaba todos los días con un juez que no temía a Dios ni era justo. Y que llega esta viuda y todos los días le pedía, haceme justicia. Y la palabra nos cuenta que el juez un día dijo, le voy a hacer justicia porque esta viuda ya me está agotando la paciencia. Y después Jesús nos dice esto: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Saben? Me encanta esa parábola porque es una parábola donde Jesús nos invita a molestarlo. Dice, no, vengan una y otra vez, vengan, moléstenme, insistan delante de mi presencia. ¿Acaso Dios no les hará justicia? Yo creo que eso fue lo que pasó con estos hombres. Insistieron que de repente Jesús había dicho, wow, y fue lo que dijo, versículo 20, miren lo que dijo, Lucas 5:20, dice, y al ver la fe de ellos, Jesús ve esto y Él no vio un hoyo en el techo. Él no vio un escándalo en la reunión, Él vio fe en un grupo de hombres. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora paremos aquí un momentito, porque hay dos cosas aquí importantes. La fe es y la fe siempre ha sido un factor muy importante en el mover milagroso de Dios. Vemos aquí que Jesús dice, al ver la fe de ellos. Y miren, no es que Dios no pueda hacer nada si no creemos. Pero por alguna razón que no termino de entender, Dios se limita a sí mismo cuando no hay fe. Leemos que, por ejemplo, cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, no pudo hacer ahí milagros por la incredulidad de ellos. ¿Y saben qué es lo que pasa? El libro de Hebreos nos dice a nosotros, en el capítulo de la fe, ¿se recuerdan? Hebreos 11. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entendemos nosotros que la fe agrada a Dios. Y cuando Dios se agrada, se mueve favorablemente para con los que han confiado en Él. Una y otra vez en los evangelios vemos esa misma expresión. Al ver Jesús la fe de ellos. Una vez llegaron dos ciegos con Jesús en Mateo 9 y dice que les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Leemos la historia de una mujer que tenía una hija atormentada y dice que Jesús todavía la despreció y le dijo, yo no te voy a dar del pan de los hijos, ¿será bueno dárselo a los perros? Y ella le dice, Señor, pero hasta los perros comen de lo que sobra en la mesa. Wow, al ver Jesús la fe de ella le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. En otra historia vemos a otro ciego en Marcos capítulo 10, donde Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Leemos la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, donde les dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y no digamos Lázaro me encanta, ¿o no? La historia de Lázaro, llega, le cuentan a Jesús, tu amigo se está muriendo, y Jesús dice, vaya, voy a ir a otra ciudad. Y de repente le dicen, ni te preocupes, tu amigo ya se murió. Díganles que llegó en unos días, llega 4 días después, ya lo habían enterrado. Y cuando salen las hermanas de Lázaro a recibirlo, le dicen, Señor, si hubieras estado acá. Y la respuesta de Jesús me impacta. Porque en Juan capítulo número 11 y versículo número 40, y lo van a ver aquí en la pantalla, Jesús le responde a una de esas mujeres y le dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si tienes fe, no te he dicho que si confías en mí, no te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios. Yo crecí en una iglesia donde se nos enseñó esto y se quedó grabado en mi mente. El pastor nos decía, la fe es el termostato que va a determinar qué tan lejos o qué tan alto vas a llegar en Dios. Y había mucha verdad en eso. Este pastor decía, yo prefiero apuntar alto y fallar que apuntar bajo y pegarle. Ahora, regresando a nuestro texto, estábamos en Lucas 5, 20. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, y con el riesgo de desviarme del tema, pero creo que es algo importante, miren lo que le dice después. Dice que ve a este hombre y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Hay algo muy importante en esta historia que necesito mencionar. Y es que Jesús reconoció la necesidad principal de este hombre. Y la necesidad principal de este hombre no era sanidad de su cuerpo, era perdón de sus pecados. Porque Jesús sabía, hey, yo le sano el cuerpo a este, se va a morir en 50 años, se va a morir en 60, se va a morir en 80 años, se va a morir. Sano su alma y va a vivir para siempre. Jesús reconocía que la necesidad principal del ser humano no es la comodidad física, es la paz con Dios. Es el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? No es que una cosa condicione a la otra. Aunque ciertamente ayuda. Vemos a Jesús sanando un montón de enfermos a los que no los perdonó. Pero con este hombre Jesús tuvo doble misericordia. Porque sanó su alma. Y como vamos a ver dentro de un momentito, después sanó su cuerpo. Así que porfa, entendamos, lo mejor y lo más amoroso que Dios ha hecho con nosotros no es si el día de hoy tú sales de aquí sano y vamos a creer por eso. Lo más amoroso que Dios puede hacer por ti es que salgas de aquí perdonado. Porque eso te va a traer una libertad eterna. Lo otro quizás te va a dar una comodidad temporal. Versículo 21, sigamos leyendo la historia, dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, comenzaron a murmurar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, déjenme hacer una observación interesante. Es increíble cómo en la historia de la humanidad ha habido un cambio de forma de pensar increíble. En el tiempo de Jesús no tenían problemas con que Él sanara enfermos, pero tenían mucha duda de que Él pudiera perdonar pecados. Súmenle 2000 años a la historia y hoy creo que nadie tiene ninguna duda de que Dios perdona pecados, pero todos tienen problemas con que sean enfermos. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo nos cambió este corazón en el proceso? Y creo yo que quizás hoy en día no entendemos la seriedad del pecado. Y entonces, ay, sí, perdonar pecados, pues ni que fuera gran cosa, ¿va? Ellos entendían la seriedad del pecado y dicen: ¿quién es este hombre que perdona pecados? No cualquiera puede perdonar pecados. Esto es serio. Que sana al enfermo si quiere, pero los pecados. Yo creo que tal vez no sé, se nos ha metido la idea de un Dios bonachón que jamás condenaría a nadie, porque Dios es amor y todo es misericordia. Y no sé, vemos a este Jesús que jamás condenaría a nadie, pero ¿saben qué? Se nos ha olvidado que Él es un Dios de justicia también. Y la justicia implica juicio. Claro que el pecado debe ser condenado. Y este Dios que nos ama, nos va a juzgar también. Y yo creo que se nos ha olvidado eso. Entonces, ay Dios, mis pecados, sí hombre, sí, veamos a lo importante. Yo imagino a Jesús diciendo: esto es lo importante. Esto es lo importante. Yo no sé, quizás nos hemos vuelto más racionales. Y ahora todo lo pensamos.
Y como la ciencia ha avanzado y entendemos un poquito mejor las cosas, decimos, no, a menos que me lo demuestre, Dios no puede, Dios no puede intervenir en las leyes naturales y cambiarlas. Él las creó. Jesús entonces, versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Paremos aquí. ¿Qué es más fácil? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Un par dijeron hay pecados, un par dicen levántate y anda. No sean tímidos. ¿Qué es más fácil decir? Es mucho más fácil decir levántate y anda. Porque saben, para poder decir tus pecados te son perdonados, él sabía, no, yo tengo que morir para poder perdonar estos pecados. Yo voy a tener que vencer a la muerte y resucitar para poder perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? Es más fácil decir levántate y anda. Pues para nosotros, seamos honestos, muchos de nosotros dijeron, no es más fácil decir tus pecados son perdonados. Nadie puede verificar eso científicamente. Versículo 24 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Entonces Jesús viene y les dice: ok, ya que ustedes están en estas, les voy a demostrar que tengo la autoridad de perdonar pecados. Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. ¿Por qué sanó Jesús al paralítico? Jesús sanó al paralítico por dos razones que vemos en esta historia. Primero dice, viendo la fe de ellos. Y segundo dice, ahora para que ustedes sepan quién soy yo. Ahora, si leemos otras historias de sanidad de Jesús, vemos que la sanidad se demuestra para demostrar, por fe que se demuestra para demostrar quién era Jesús y la autoridad con la que él hablaba. Lo vimos nosotros ahorita. Vemos que muchas veces Jesús simplemente tuvo misericordia y vio a un enfermo y dice, y teniendo misericordia de él le dijo. Cuando el Señor se mueve de esta manera, no solo es una gran demostración de su amor y su compasión. Él es un Padre bueno, un Padre amoroso que tiene la posibilidad y el poder de sanar la aflicción de sus hijos. Y se extiende misericordia, respondiendo a la fe para demostrar su gloria. Te los voy a decir otra vez. Se extiende en misericordia, respondiendo a la fe para manifestar su gloria. Al instante, versículo 25, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bien, al final del día eso es lo que queremos. Al final del día eso es lo que anhelamos el día de hoy. Anhelamos el día de hoy ver por amor al enfermo sanado. Anhelamos el día de hoy ver por amor a nuestras almas que reconozcamos quién es Él y seamos perdonados. Y queremos ver a personas maravilladas reconociendo la grandeza y la maravilla de lo que nuestro Dios puede hacer y después cayendo de rodillas glorificando a Dios. Así que termino con esto, dos preguntas muy importantes. Dos preguntas que Jesús una y otra vez le hacía a la gente. Primera pregunta le hacía, ¿crees que puedo sanarte? ¿Creemos que Dios puede traer sanidad? Ahora yo creo que muy poca gente tiene problemas con esto, Él es Dios. Claro que puede. Entonces viene la segunda pregunta.
¿Creemos que Dios quiere traer sanidad? Antes de decir amén, gracias por el amén, pero antes de decir amén, muchas veces, ¿saben? Oramos por un enfermo, Señor, sana a este enfermo, pero si no, hágase tu voluntad. Y a veces, ¿saben? Muchas veces oramos, hágase tu voluntad después de pedir un milagro. Y esa es una buena oración. Es una maravillosa oración. Su voluntad es el mejor lugar donde podemos estar. Pero, solo asegurémonos que cuando oramos, hágase tu voluntad, sea porque estamos completamente rendidos ante un Dios amoroso y soberano y confiamos en Él. Y no oramos, hágase tu voluntad para cubrir nuestra falta de fe. Que muchas veces, seamos honestos, me incluyo, muchas veces oramos, Señor, y si no, pues hágase tu voluntad. Si no pasa nada, ya dije las palabritas mágicas. Ahora sí, Dios es soberano. Y sí, Dios en su voluntad soberana, hemos visto que a veces decide no traer esa sanidad. Sin embargo, tengamos esto en mente. Una y otra vez vemos que el Señor le habló a sus discípulos. Y cuando les habló a sus discípulos, muchas veces les dijo, miren, por causa mía los van a perseguir, por causa mía van a sufrir, por causa mía van a morir, por causa mía los van a esparcir por el mundo por mi causa. Jesús nunca tuvo problema con decirle a sus discípulos que les esperaba sufrimiento por causa de su nombre. Muy solemnemente les dijo a sus discípulos, les va a tocar llevar una cruz. Tomen su cruz cada día y síganme. Pero ¿saben qué es lo que me impresiona? Y he estado estudiando esto los últimos 5 años. Nunca le enseñó a un enfermo que se conformara con su enfermedad. Nos dijo que iba a haber sufrimiento, nos dijo que iba a haber persecución, pero nunca se volteó con un enfermo y le dijo, sufrí para la gloria de Dios. Es más, lo que leemos en las páginas de las Escrituras es que la enfermedad es culpa del pecado y es una obra del diablo para afligir a los hijos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra que vino a ser Jesús? Miren esto, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es curioso. En mi estudio de los evangelios, en mi estudio del libro de los Hechos, en mi estudio de la palabra de Dios, no he encontrado a un solo enfermo por el cual se orara como suplicando, Señor, si es tu voluntad, quizás, tal vez porque tú eres bueno y justo, tal vez, podría ser que tal vez lo sanas. No, nunca. Me parece curioso, siempre que llegaba un enfermo se le ordenaba, levántese. Se tomaba autoridad, se le echaba fuera un demonio, qué sé yo, y en ese momento se le ordenaba a la enfermedad salir y al enfermo levantarse. No vemos suplicando, Señor, ¿será que tal vez es tu voluntad? Dios es soberano, sí. Y saben, si hoy oramos y resulta que Dios decide no hacer algo, vamos a confiar en la soberanía de Dios. Pero en mi estudio, nunca he visto que Dios le diga a un enfermo que se conforme con su enfermedad. Aunque sí le ha dicho a alguien que aprenda a vivir en escasez, sí le he dicho a alguien que aprenda a aguantar la persecución. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Saben? La redención de nuestra alma se extiende también a nuestro cuerpo. Bien, no es casualidad que los salmos digan, Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias. No es curiosidad que en Isaías 53, en Isaías 53 nos enseña a nosotros al hombre sufrido que llevó en nosotros la paga de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros.
Porque hay algo de la redención de nuestras almas que se extiende a nuestro cuerpo. Y sí, vivimos en un mundo corrompido. Y por más que oremos, todos aquí nos vamos a morir, a menos que Él venga antes. No vamos a recibir esa sanidad absoluta hasta que estemos delante de su presencia y seamos eternamente revestidos de un nuevo cuerpo glorificado. Pero creo que podemos llegar como esa viuda delante del juez, una y otra vez pidiendo que Él haga una obra poderosa en nuestros cuerpos. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orar. Vamos a orar por todos y como pues yo sé que quizás no todos vinieron enfermos, espero que no todos vinieron enfermos. Vamos a adorar al Señor. Y mientras tanto, nuestros ancianos van a venir, algunos de nuestros líderes van a venir. La palabra de Dios dice que impongamos manos sobre los enfermos, vamos a imponerlas. La palabra de Dios dice que unjamos al enfermo con aceite, los vamos a ungir con aceite. Vamos a creerle a Dios. No como suplicando, a ver si tal vez, no, vamos a creerle a Dios. No vamos a usar el hágase tu voluntad como una excusa para no creer. Vamos a dejar que hoy Dios sea Dios. Así que pónganse de pie ahí donde están, pónganse de pie. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta mañana. Y yo te doy gracias, Padre Santo, porque una y otra vez vemos cómo tú habías ungido a Jesús con el Espíritu Santo para deshacer y sanar a los oprimidos, las obras del diablo, y sanar a los oprimidos por el diablo, mi Dios. Y el día de hoy, Padre, queremos acercarnos sabiendo que tú eres el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de siempre. Que ese mismo corazón de misericordia que tenía compasión de su hijo enfermo sigue siendo el corazón de misericordia que se mueve hoy por tus hijos. Creyendo, mi Dios, que ese mismo poder con el que tú ordenabas a las enfermedades salir sigue estando presente en tu cuerpo, en tus hijos el día de hoy. Reconociendo, mi Dios, hoy como ese hombre, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Reconociendo, a veces hemos puesto los ojos en las situaciones y hemos quitado la mirada de ti. No, a veces nos hemos amedrentado, mi Dios, o a veces la multitud nos abruma y perdemos la fe, mi Dios, y nuestra fe a veces ha disminuido, Padre. Yo soy el primero en confesar eso. Y hoy te pido, Señor, que así como tú estabas sobre Jesús en esa reunión y tu poder estaba con Él para sanar, y así como más adelante vemos que el apóstol Pablo oró por alguien y dice tu palabra, que viendo él que este hombre tenía la fe para ser sanado, que hoy nos des un don de fe en medio de este lugar. Nos des la fe para ser sanados, mi Dios, la fe para creerte a ti y la fe para confiar en ti. Si en tu soberana voluntad decides no hacer algo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios vivo y activo que sigue moviéndose en medio de tus hijos. Te amamos, te bendecimos. Y hoy clamamos a ti por el cuerpo de nuestros hermanos enfermos. Y hoy clamamos a ti por el alma de aquellos que no han entendido que lo primero que necesitan es el perdón de sus pecados. Lo hacemos, Padre, en el nombre maravilloso de aquel que murió para darnos acceso a ti, para perdonarnos y también para sanarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.